Tratamiento de la superficie es un término genérico del proceso operativo realizado con el fin de alisar el revestimiento de la superficie al reparar la placa de la carrocería dañada o de reemplazo. El tratamiento de la superficie es un proceso importante ya que puede afectar grandemente la calidad del revestimiento y eficiencia del mantenimiento hacia un gran alcance. En este vídeo explicaremos el tipo y las características de los materiales utilizados en el proceso de tratamiento de la superficie. Base de ceniza, conocida comúnmente como masilla, es un material lodoso preparado al mezclar pigmentos, relleno, resina, solventes y secadores. En las operaciones de reparación de revestimiento de autos, se utiliza para llenar los hoyos en la superficie, rastros de juntas soldables y arañazos, corrosión y otros defectos, hasta la formación de una superficie lisa y nivelada. Se pueden utilizar diversos tipos de masilla en la reparación de revestimiento del auto. Se debe seleccionar, según los requerimientos de calidad, el material de la superficie de la pieza de trabajo y la función de la masilla. Clasificación de la masilla. Masilla de poliéster, masilla epoxi, masilla a base de nitro. La masilla de poliéster es un producto de dos componentes comúnmente utilizada, hecha de resina de poliéster insaturado, relleno, una pequeña cantidad de pintura y estireno preparado, y utiliza peróxido orgánico como endurecedor. La masilla de poliéster cuenta con algunas buenas propiedades de secado rápido, adhesión fuerte, fácil de agrietar, buen relleno, fácil de pulir, poca reducción. Luego del curado, ampliamente utilizada en la industria de reparación automotriz. La masilla de epoxi es un producto de dos componentes, principalmente compuesto de resina de epoxi, y utiliza amina como agente endurecedor. Debido a la flexibilidad y buena adhesión del epoxi, se utiliza comúnmente en la reparación de partes plásticas. Durante el curado, las características de moldeo y pulido son menores que las de la masilla de poliéster. La masilla a base de nitro es de un solo componente y puede utilizarse con agentes de curación no mezclados. Está compuesta principalmente de nitrocelulosa o resina acrílica. Se utiliza principalmente para rellenar arañazos, perforaciones o cavidades superficiales que se dejan aparte luego de la aplicación de la pintura base. La masilla a base de nitro es un producto volátil solvente de un componente. Al utilizarla, se debe cubrir y sellar para evitar la evaporación del solvente y no ser utilizado. El material base de la masilla debe mezclarse uniformemente antes del usar para evitar problemas tales como precipitación y evaporación del solvente. Si la materia prima principal y el agente de curado han sido separados, el índice de composición será diferente luego de ser mezclado y la masilla no tendrá el desempeño necesario. Asegúrese de mezclar la masilla antes de utilizarla y de mezclar los ingredientes con una barra removedora hasta que el solvente se mezcle de manera uniforme. El ingrediente principal que se adhiere al filo de la cubeta de la masilla y la tapa debe limpiarse con un solvente. El problema que durante el uso del proceso la masilla no puede utilizarse para la evaporación del solvente causada por sellado debe evitarse. El agente de curado también será segregado, por lo que antes de utilizar el agente de curado se necesita mezclar. Cubra la tapa del agente de curado. Amase el tubo del agente de curado. Cuando la masilla esté mezclada, el monto del agente de curado es expulsado hacia la placa de mezclado para mantener el agente lejos del material principal. Al determinar el monto del agente de curado utilizado, el índice básico es 2/3 partes del agente de curado a 100 partes de masilla. Si la masilla y el agente de curado tienen un patrón de mármol, lo que significa que los dos componentes no han sido mezclados completamente y se debe requerir mezcla continua. Bajo circunstancias normales, en 5 minutos después de agregar el agente de curado a los componentes principales, el material se cura y se vuelve demasiado duro para untar, por lo que la masilla debe sintetizarse en 1 minuto.
Se utilizan muchos tipos de pintura base para la reparación de automóviles. Se debe seleccionar en base a diferentes requerimientos de calidad, materiales de superficie y el revestimiento de acabado combinado. Las pinturas base comúnmente utilizadas en la reparación de autos y revestimientos incluyen pintura base de aleación, pintura base epóxico, pintura base de poliuretano, pintura a base de nitro, entre otros. El siguiente resumen describe las características de la pintura base para la reparación de autos y métodos de construcción. La pintura base de aleación, también conocida como pintura base de lavado, es una película fosfatada formada sobre la superficie de metal a través de la reacción química o llamada como revestimiento de conversión. Generalmente no se puede utilizar solo como una pintura base, se debe utilizar con otras pinturas base. Se aconseja consultar el manual del producto antes de utilizarlo. Se mezcla en contenedores no metálicos. No se debe revestir directamente la masilla y rociar pintura plateada sobre la pintura base de aleación. Pintura base epóxica, pintura base que contiene resina epóxica como materiales de película principales. La pintura base epóxica cuenta con adhesión fuerte, buen desempeño antioxidante y una buena película flexible. Cuenta con una buena adhesión sobre la superficie de aleación de aluminio, magnesio y metal ligero, acero inoxidable, acero, vidrio, entre otros. La operación de pintado de la pintura base epoxi principalmente es por rociado, pero también por cepillar el revestimiento. Consulte el manual de instrucciones del producto antes de utilizarlo. Pintura base intermedia de poliuretano. Tipo de 2 componentes. La pintura base de poliuretano es un producto de reacción ligada cruzada. Se debe mezclar con agente de curado al utilizarlo. Cuenta con un buen desempeño de revestimiento luego de la aplicación. Puede optimizar el cierre y efecto de llenado de la capa de la pintura base. Mejora la adhesión entre el revestimiento subyacente y el acabado para evitar la absorción del solvente de revestimiento de la superficie y otros problemas. Durante la construcción, se debe enfatizar el rol de la pintura base intermedia en el revestimiento y calidad de la construcción. Pintura base intermedia a base de nitro. Tipo de componente único. La pintura base a base de nitro es un producto volátil solvente con propiedad de secado rápido, fácil de operar y fácil de pulir. Sin embargo, comparado con la pintura base de poliuretano, su desempeño de adhesión, grosor, sellado e impermeabilidad es ligeramente peor. El área a revestir debe limpiarse y desengrasarse antes de aplicar la pintura base. De lo contrario, traerá problemas de adhesión. Elija el producto adecuado según el tipo de sustrato. Para productos de 2 componentes, la pintura base y el agente de curado deben mezclarse según los requerimientos del manual del producto y utilizarse hasta un periodo razonable de tiempo. De lo contrario, el desempeño del revestimiento se verá afectado. Debido a la densidad mayor del pigmento de llenado de la pintura base, el llenado de la pintura base en la pintura base intermedia se hundirá hasta el fondo. Se debe remover minuciosamente antes de utilizarse. Conclusiones. Por último, mediante la presentación y aprendizaje del contenido anterior, esperamos que se pueda escoger razonablemente los materiales de procesamiento de sustrato y métodos de aplicación razonables y pueda adiestrarse y mejorar en el trabajo práctico.